chicos a esta sesión de catequesis. ¿Qué creen? El día de mañana vamos a recordar en toda la iglesia a nivel mundial el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND. Así que hoy vamos a hablar sobre eso, sobre ser misioneros. Pero antes de iniciar, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a juntar nuestras manitas y los invito a rezar la oración inicial. Decimos: Señor, regálanos la gracia de una profunda experiencia de tu amor y que seamos capaces de llevar este amor a nuestros hermanos. Enséñanos a ir al encuentro del prójimo y que nadie se quede ajeno a este amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues voy a empezar a hablarles de Jesús. Yo creo que ustedes ya han oído hablar de Él. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús estaba con Dios Padre desde antes de que se crearan todas las cosas, pero Él quiso hacerse hombre como nosotros. Por eso vino al mundo y nosotros lo conocemos, al Hijo de Dios, con el nombre de Jesús. Él vino para estar cerca de nosotros, para darnos a conocer al Padre, y nos trajo un mensaje del Padre, el mensaje de su amor. Ese mensaje llegó a nosotros a través de la salvación que Jesús nos trae. Nos hace conocer el amor del Padre dando su misma vida. Él vino para que nosotros pudiéramos encontrar ese camino de regreso al Padre. También para que estuviéramos con Él, para que viviéramos con Él, para que oyéramos ese mensaje que Él nos traía y para que aprendiéramos a vivir como hijos de Dios, como Dios quiere que vivamos. Así que Jesús, para comenzar esta tarea, buscó a algunos hombres. Estos hombres nosotros los conocemos como los apóstoles. Estos hombres vivían con Jesús, escuchaban sus enseñanzas, lo vieron obrar milagros. Todo lo que oían de Jesús, lo que oían que Él hablaba y lo que Él hacía, los dejaba maravillados. Estaban sorprendidos, se daban cuenta de que Jesús no era un hombre cualquiera, era Dios. Ellos lo fueron descubriendo cuando comenzaron a vivir con Él y a ver todo lo que Él hacía y a escuchar lo que Él decía. Empezaron a descubrir quién era Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense cómo se sintieron esos hombres cuando Jesús obró su primer milagro. ¿Recuerdan cuál? Bueno, a lo mejor ustedes no lo han escuchado, pero el primer milagro que hizo Jesús fue convertir agua en vino. ¿Se imaginan cómo quedaron los apóstoles? ¡Wow! Nunca habían visto a alguien hacer eso. Y Jesús lo hizo. Convirtió varias jarras con 100 litros de agua y las convirtió en un vino, que además era un vino exquisito. El mayordomo, cuando lo probó, dijo: el mejor vino quedó para el final. ¿Cuál era ese vino? El que Jesús había convertido. Ellos se quedaron maravillados, pero no fue el único milagro que Jesús obró. Imagínense cómo se quedaron cuando Jesús sanó a los leprosos. Sus carnes ya estaban podridas, se les habían caído algunas partes y Jesús los sana. Y su piel se queda sana, sana como la de un bebé recién nacido. O cuando Jesús le devuelve la vista a un ciego de nacimiento, un hombre que jamás había podido ver, pero ahora podía ver porque Jesús le había devuelto la vista o se la había dado. Imagínense cómo se sintieron de sorprendidos y de admirados y maravillados cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, una niña que ya estaba muerta,
y Jesús la regresa a la vida. O cuando Jesús resucita a Lázaro, que tenía 4 días Lázaro enterrado. Su cuerpo ya se estaba descomponiendo, ya olía muy mal. Pero Jesús le dice, Lázaro, sal. Y Lázaro sale del sepulcro y vuelve a vivir. Y su carne vuelve a quedar como la de los leprosos, nueva, como la de un recién nacido. Todo lo que él se había descompuesto, su cuerpo, ahora desapareció, porque Jesús le da un cuerpo nuevo, lo devuelve a la vida. Así que los apóstoles, todo lo que veían que hacía Jesús, los dejaba sorprendidos, maravillados, y ellos se fueron dando cuenta de que Jesús en verdad era el Hijo de Dios, porque no hay ningún hombre sobre la tierra que pueda obrar esas maravillas. También las palabras que Jesús decía, el mensaje que nos trajo, les hablaba a la gente del gran amor que Papá Dios nos tiene. Les decía a los pajaritos, Papá Dios cuida de ellos. Imagínense con qué amor cuida de ustedes, porque ustedes son más importantes para Él que los pájaros. O imagínense cuando les habló de la parábola del hijo pródigo y les dijo que Papá Dios es como un padre amoroso que está esperando que su hijo venga arrepentido y corre y lo abraza. Ellos se quedaban maravillados al oír todas estas cosas de Jesús. Su corazón se encendía de amor. Y los apóstoles aprendieron entonces con Jesús cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo ser en verdad un hijo de Dios. Y cuando Jesús es muerto y resucita al tercer día, luego les envía el Espíritu Santo y les dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva del Evangelio. Y ellos entonces con el Espíritu Santo dentro de ellos, todo eso que habían oído a Jesús y todo lo que habían visto, ahora ellos salen a contárselos a los demás. Ya no se quedan callados. Vamos a escuchar un pasaje de la palabra de Dios que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo, vamos a escuchar 18, 19 y 20. Presten mucha atención. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablaran o enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les respondieron, juzguen si es justo delante de Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Escucharon? Dijeron los apóstoles, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué cosas tan maravillosas vivieron ellos al lado de Jesús. Entonces los apóstoles comenzaron a predicar, a anunciar la buena nueva que habían visto, escuchada y en obras de Jesús. Ellos a toda la gente que los quería escuchar le hablaban de Jesús, del mensaje de salvación que Él había traído, del mensaje de amor del Padre que Él nos trajo y de las cosas que Jesús había hecho. Y toda la gente que los escuchaba se convertía y le abría su corazón a Dios y quería volver a Dios por las palabras que los apóstoles les decían. Bien, nosotros, ustedes están pequeñitos, pero ya han escuchado hablar de Dios y ya han sentido en sus vidas, me imagino, en más de una ocasión, cómo el amor de Dios llega hasta ustedes. Hoy, Papá Dios y Jesús nos están invitando a que nosotros también seamos misioneros como sus apóstoles, que nosotros también vayamos con las personas que están a nuestro lado,
con nuestros amigos, con nuestra familia, con quien nos encontremos en la calle, con aquellos que quieran escucharnos y les hablemos de las cosas maravillosas que hace Dios, de las cosas que hemos experimentado nosotros, también de lo que hemos escuchado. A veces escuchamos a los adultos decir, mira, me sucedió un milagro. Mi hijo estaba muy enfermo y fui al Santísimo, oré al Señor y mi hijo se sanó. Yo he escuchado muchas historias de esas y muchas otras historias de Dios obrando el día de hoy. Y yo sé que ustedes también las han escuchado. Así que, ¿qué les parece si nos convertimos en misioneros? Esta semana vamos a ir en nuestra familia y preguntémosle a papá, a mamá, papá, mamá, ¿qué experiencias has tenido de Dios? Y les voy a platicar las mías, las que yo también he vivido, ¿sí? Le vamos a decir, mira, yo he sentido a Dios de esta manera. Y lo platicamos a papá, a mamá, a los hermanos, a los primos, a los tíos, a los abuelos, también a los amiguitos, ¿sí? A los vecinos, a la gente que nos quiera escuchar. Cuando nosotros hablamos lo que hemos experimentado del amor de Dios, nos estamos convirtiendo en misioneros. Estamos llevando el mensaje de la buena nueva del amor de Dios a los demás, que es lo que Jesús nos invita a hacer. Pero también hay otra manera de llevar el mensaje, más que hablando, actuando. Cuando yo trato a los demás con amor, como Jesús lo hacía, estoy llevando el mensaje. Cuando yo soy servicial con los demás, le presto un servicio a los demás, estoy llevando el mensaje de amor. Cuando yo perdono a alguien que me ofende, que me trata mal, cuando lo perdono como Jesús, entonces estoy llevando el mensaje de salvación. Cuando yo vivo como Jesús vivía, cuando pienso como Jesús pensaba, cuando amo como Jesús amaba, estoy llevando el mensaje de salvación y el mensaje de amor de Papá Dios para nosotros. Y el que nos quiera escuchar, pues también se va a maravillar de este mensaje como nosotros. Así que nos vamos a proponer, les voy a proponer esta tarea. Toda esta semana vamos a hacer ese compromiso de ser anunciadores. Vamos a decir nosotros también, como dijeron San Pedro y San Juan en la Sagrada Escritura, no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, para terminar, los invito a juntar nuestras manitas y vamos a hacer nuestra oración final. Señor Jesús, que todos los misioneros tengamos la fuerza y el entusiasmo para anunciar siempre el Evangelio. Que su amor de compasión despierte en nuestros corazones y nos vuelva a todos discípulos misioneros. Que María, la primera discípula misionera, haga crecer en todos los bautizados el deseo de ser sal y luz en nuestras tierras. Amén. Ciertamente vamos a pedirle a Mamita María que ella nos ayude a cumplir con esta misión. Y le decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solitos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, me da mucho gusto que hayan escuchado con atención, pero me va a dar mucho más gusto que toda esta semana sean misioneros de Jesús. Recuerden, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hasta la próxima.